Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Amén. Dándole gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso por este tiempo. Gloria a Dios. Versículo 7 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos hasta el versículo 11. Amén. Uno de los temas más sensibles para nosotros como hijos de Dios y uno de los problemas que más sufrimos o padecemos en el caminar en Cristo Jesús tiene que ver precisamente con escuchar la voz del Señor. Amén. Y escuchar la voz del Señor no en cuanto a cómo se manifiesta y cómo discernimos que es Dios el que está hablando. A veces nos enfocamos de que, bueno, será la voz de Dios, será mi voz, será la voz del diablo o será la voz de la vecina. Uno nunca sabe identificar qué voz es la que uno está escuchando. Y nosotros nos enfocamos en ese problema, pero esta noche vamos a enfocarnos en los minutos que tenemos, vamos a enfocarnos en cuál es mi actitud ante la voz del Señor. ¿Ok? Mi actitud ante la voz del Señor es una actitud de obediencia. ¿Es una actitud de duda o inseguridad? ¿O es una actitud simplemente de confrontación? Contienda con el Señor. ¿Ok? Que puede desahogarse o puede salir, desembocar en una actitud de desobediencia a Dios y confrontación directamente con Dios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a escuchar y eso es lo que vamos a hablar en estos 15 minutos. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, versículo 7, de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Glorifica tu nombre en medio nuestro en esta noche, Señor. Obra en nuestro entendimiento, Señor, esclareciéndolo plenamente y también en nuestro corazón, haciéndonos sensibles a tu voz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos. Aleluya, todo aquel que esté de pie. Aleluya, y el que esté sentado se puede poner más cómodo. Amén. Dios, sabiendo cuál es el problema del conflicto del corazón del hombre, tiene que repetir esta exhortación en la Biblia en dos momentos. La primera vez, no en dos momentos, prácticamente en tres momentos, Dios se la tiene que repetir al hombre. Se lo repite primeramente cuando acontecieron las cosas que narra el escritor de la carta a los Hebreos. Lo vuelve y lo repite en el Salmo 95, versículo 7 en adelante. Nuevamente lo hace como una especie de recorderis. En el momento de que el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto y va transcurriendo, va camino hacia el monte Sinaí, y durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, Dios se lo tiene que recordar al pueblo en dos momentos. Primero se lo recuerda cuando el pueblo se queja delante de Dios porque Dios lo ha sacado de la esclavitud de Egipto, pero el pueblo tiene sed. Ahí es donde Dios habla con Moisés y le dice, golpea la peña en Oret. Estaban en Refidín en ese momento. Y es allí donde hay contienda entre el pueblo, Moisés y Dios. ¿Ok? Entonces después nuevamente lo vemos cuando están cerca de entrar a la tierra prometida. Y nuevamente vuelve el pueblo a altercar con Dios, a contender con Dios. Y Dios le habla a Moisés y le dice, háblale a la peña. Y Moisés parece que quedó programado en la primera vez que tuvo la contienda, así que no le habló a la peña, le pegó a la peña,
cuando no obedeció correctamente la voz de Dios, y eso causó que Moisés no pudiese entrar en la tierra prometida, ¿ok? Así que un resumen rápido de cómo se dan todos estos acontecimientos. Pero lo más importante de todo ello es precisamente cómo uno reacciona ante la voz del Señor. Y uno puede reaccionar ante la voz del Señor de diversas maneras. Uno puede reaccionar ante la voz del Señor como reaccionó Noé. Allá en el libro de Génesis, Dios llama a Noé y le dice a Noé, ¿sabes, Noé? Quiero que me construyas un arca. Y quiero que en esa arca, cuando la hayas terminado, tú pongas a los animales por pareja, según su especie. Y quiero que entres tú y toda su familia a ese arca, porque voy a mandar un diluvio, porque voy a raer a toda esta generación, a todo el hombre de la faz de la tierra. Y Noé, al escuchar la voz de Dios, Noé no titubeó, empezó a trabajar. Y no solamente empezó a trabajar, también empezó a exhortar a la generación de ese tiempo a que se arrepintiesen y se volviesen a Dios. Entonces Noé no comprendía, no sabía, el mundo no sabía lo que era una lluvia, ni siquiera un sereno o una llovizna o un bajareque, como decimos aquí en Panamá. El mundo no lo sabía, pero Noé le creyó a Dios y obedeció a Dios inmediatamente sin titubear, ¿ok? Ese es el grado de un hombre con una obediencia perfecta, donde el Dios mismo se le manifiesta y su reacción es lo que tú digas, Señor. No te cuestiono, no te pregunto, simplemente voy a ejecutar. Sin embargo, por allá por la zarza, cuando Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, ahí ocurre algo totalmente diferente. Dios le habla a Moisés y le da una serie de instrucciones a Moisés y Moisés empieza a dudar de sí mismo. Se siente inseguro. ¿Cómo voy a ir yo a ese pueblo? ¿Y cómo voy a hacer todo lo que me mandes? Y empezó a presentarle una serie de excusas a Dios. Mira que yo soy gago, yo no hablo bien. Mira que esto, y le salió huyendo cuando le dijo tira la vara y salió huyendo de la serpiente, que era su vara que se había convertido en tal. Entonces Moisés era muy asustadizo en ese momento. Había duda, había inseguridad, pero al final se sometió y obedeció. Amén. Eso nos ilustra que muchas veces cuando escuchamos la voz de Dios, se permite que uno pueda sentirse inseguro ante la voz del Señor. Se permite que uno pueda sentirse inseguro o incapaz de poder cumplir aquello que Dios le dice que uno tenga que cumplir, que uno tenga que obedecer. Se permite, ocurrió en Moisés y no por eso Dios lo descalificó. Antes bien confiaba en que Moisés reflexionaría y terminaría obedeciendo como bien lo hizo, conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Sin embargo, hay otra situación que es lo que más nos acontece a todos nosotros. A veces no nos comportamos como Noé, ni siquiera nos comportamos como Moisés. A veces nos comportamos de una manera totalmente diferente. A veces empezamos a entrar en contienda con Dios. Empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a probar a Dios. Empezamos a demandarle a Dios que haga cosas imposibles a favor de nosotros, a pesar de que nosotros no hemos hecho lo que a Dios le agrada. Y hay una particularidad de por qué surge eso. Eso surge porque cuando Dios habla con Noé, no había palabra escrita. Y cuando Dios habla con Moisés, tampoco había palabra escrita. Quiere decir que tanto Noé como Moisés escucharon la voz audible de Dios que se le manifestó. Y eso tuvo que ser algo terrible, ¿ok? Que el ser todopoderoso se te manifieste y te hable a ti directamente, eso tiene que ser algo que te estremezca. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya nosotros no escuchamos la voz de Dios que se nos manifiesta y que nos llama. Ven acá, súbete al volcán Marú que voy a hablar contigo. ¿Ok? O súbete al monte Ancón y allá en la cima de Ancón yo me voy a manifestar aquí. Ya no escuchamos la voz de Dios de esa manera. Y no la escuchamos porque la voz de Dios está plasmada en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita hablarnos directamente de tú a tú, face to face. Dios todo lo que tiene que decirnos, ya no los dijo. Está aquí en la palabra del Señor. Y uno dirá, pero pastor, esta es una solución fantástica. Esta es una solución y también es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque para poder saber lo que Dios quiere que hagamos nosotros con nuestras vidas y las decisiones que Dios quiere que tomemos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor. No hay otra forma de saberlo. No hay otra forma de poder decirle al Señor, Señor, guíame y dime qué tengo que hacer en mis estudios, qué tengo que hacer en mi trabajo, qué tengo que hacer en mi matrimonio, qué tengo que hacer con mis hijos, qué tengo que hacer en la iglesia. Porque si nosotros no leemos la palabra, no lo vamos a saber hacer.
Desconocemos implica que para poder entonces yo saber qué es lo que Dios está esperando de mí, yo tengo que escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde viene el conflicto con el ser humano. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros es un ser diferente. Y eso es maravilloso. Cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos experiencias de vida diferentes. Tenemos criterios y formas de ver la vida diferentes. Tenemos un carácter diferente. Tenemos intereses diferentes. Y al tener todo eso, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, es imposible que nuestros intereses, nuestras experiencias, nuestro parecer, nuestra lógica o nuestro carácter no intervengan en el análisis de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y empezamos a matizar y a cambiar en cuanto a la aplicación de la palabra en nuestra vida. Quiere decir que no es un problema de Dios. El problema es el problema de nosotros. No es un problema de Dios que no sabe hablar. No es un problema de Dios que no es lo suficientemente claro. Es un problema de que nosotros tenemos la mente y el corazón tan llena de conflictos en permanente ebullición que cuando Dios nos dice algo, nosotros inmediatamente entramos a cuestionarnos, porque si eso va contra mis intereses, si esto va contra mi experiencia, si esto va contra mi parecer, mi criterio y mis lógicas, entonces esa palabra no es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y así lo hacemos cuando escuchamos una palabra. Definitivamente esa palabra no es para mí. Esa palabra es para el que está a mi lado. Esa palabra es para este o para otro. Pero esa palabra no es para mí porque yo pienso que yo estoy bien. O porque esa palabra, cumplirla, afecta a mis intereses. Veamos una sola palabra. La palabra del Señor nos dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta ser que esa persona prácticamente se desgració en mi vida. Yo no la puedo perdonar. Entonces, cuando yo leo que la palabra me dice que yo tengo que amar a mi prójimo, resulta ser que mi experiencia dice, pero definitivamente esa persona no es mi prójimo. Esa persona es mi enemigo. Así que yo no lo puedo amar a él. Y encima de eso viene Dios y nos cita la palabra, pero es que tú tienes que amar a tu enemigo. Porque si tú amas a tu amigo, ¿a quién te ama? ¿Qué mérito tiene? Ama a tu enemigo. Entonces, no. Cristo no estaba claro cuando Él dio esa palabra. Él no tenía a mi enemigo. Él no conocía a esta persona. Que esa persona es de armas a tomar. Y que no tiene misericordia. ¿Cómo la voy a amar? Entonces vamos cambiando. La palabra está clara. No es un problema de la palabra, es un problema mío. Es un problema que hay mucho en mi mente y en mi corazón que me impide hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando esas cosas están, nosotros nos damos cuenta que los principales aspectos que nos impiden hacer la voluntad del Señor, obedecer la palabra del Señor, son el orgullo. Es el egoísmo. Y es la falta de confianza en Dios. El orgullo me dice, yo soy lo suficientemente grande para manejar mi vida. La he manejado todo el tiempo y la voy a seguir manejando todo el tiempo. Así, a mi manera. Entonces el orgullo bloquea que yo pueda aceptar la palabra del Señor. Que me dice cómo tengo que actuar y cómo tengo que vivir. El egoísmo impide que yo pueda hacer la palabra del Señor porque el egoísmo es, todo es para mí. Si Dios me manda que tengo que compartir con mi hermano, que tengo que dar a la iglesia, que tengo que ayudar a mi padre y a mi madre, que tengo que ayudar a mi hermano, que tengo que hacer esto y lo otro. No. ¿Quién trabaja? Soy yo quien trabaja. ¿De quién es la plata? Mía es la plata. Entonces, ¿cómo alguien me va a decidir? Va a tomar la decisión de que yo le tengo que dar mi plata, que me ha costado, que la he ganado con el sudor de mi frente, hasta citamos la Biblia, que la he ganado con el sudor de mi frente y ahora yo tengo que darla. No es posible. Para mi papá y para mi mamá, ellos trabajaron y vivieron. Si no tuvieron buena cabeza para ahorrar, ese es problema de ellos, pero mi plata es mi plata. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que no es una cuestión de la palabra, es una cuestión mía. El problema está en mí. El problema está en mi corazón. Y esto nos va a llevar directamente a comprender lo que Dios le dice a Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando Dios habla con Jeremías, le dice a Jeremías, Jeremías, háblale a este pueblo, quedándonos 3 minutos para cerrar. Dice, así dijo Jehová. No es que dice que la Biblia que quedan 3 minutos para cerrar, ¿no? Es el reloj que dice eso. ¿Okay? Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios le está diciendo a Jeremías, dile a este pueblo que se paren en los caminos y que miren y pregunten por las sendas antiguas y cuál sea el buen camino y que anden por él y hallarán descanso para vuestras almas. Miren la respuesta, mas dijeron, no andaremos. En otras palabras, nos importa 3 pepinos lo que tú nos estés recomendando. Dios Todopoderoso, no lo vamos a hacer. En otras palabras, nosotros no queremos paz para nuestras almas, ni queremos andar por ningún buen camino. Entonces puse también sobre vosotros atalaya, mensajeros, que dijesen, escuchad al sonido de trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. La trompeta es un llamado de atención al juicio del Señor. A poner alerta al pueblo, viene el Señor, va a derramar su ira sobre ustedes. Y ellos dijeron, que suene todo lo que le dé la gana, que hagan todo el escándalo que quiera, no lo vamos a escuchar. Es como ese niño que va creciendo y que cuando la mamá lo está regañando, se tapa los oídos, le dice la, para no escuchar lo que la persona le está diciendo. No te escucho, habla con mi mano. Así le dicen. Entonces, ¿por qué? Porque no están dispuestos a escuchar. Entonces, por tanto, oíd, versículo 18, oíd naciones y extender, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces Dios es contundente. Cuando Dios le dice, escucha la voz del Señor. Cuando llama la atención al pueblo es, te conviene atender mi voz. No pienses que es una sugerencia. No piense que te estoy rogando que me prestes atención. Dios no es un padre humano ni una madre humana que le dice, ay, pero por favor escúchame. No, pero es que estoy ocupada, mamá. Estoy ocupado, papá. Pero un momentito, no te voy a quitar mucho tiempo. No. Si tú quieres, después de media hora, cuando termine de hablar con esto, entonces háblame y dime lo que me vas a decir. Dios no es ese. Dios es todopoderoso. Te conviene escuchar lo que yo tengo que decirte para que no te pongas duro, no te encasquilles, porque si tú te encasquillas y te vuelves loco conmigo, yo me voy a volver loco contigo y te vas a dar cuenta que lo que tú puedes hacer conmigo es nada comparado a lo que yo voy a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que le dice al pueblo de Israel. Ahora, como ustedes no quisieron escuchar, no quisieron andar por el buen camino, ahora yo les voy a decir lo que yo voy a hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y Dios le manda juicio a Israel. ¿Y qué podía hacer Israel después de que Dios le manda juicio? Perdón, Señor, perdón. Sí, voy a escucharte ahora. Perdón, sí, voy a tomar el buen camino. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque lo que tú revelaste con tu actitud es lo que había en tu corazón. Entonces, hermano, la conclusión del mensaje es la siguiente. Dios nos está hablando. Digan amén. Dios nos está hablando. Y si Dios nos está hablando, es porque Dios está esperando que nosotros atendamos a su voz. Y nos da diciendo, atiende mi voz y no te pongas rebelde. No pienses en tus intereses, ni pienses en tu experiencia, ni metas aquí tu lógica o tu parecer, ni dejes que tu orgullo se enseñoree de tu alma, o tu egoísmo domine tus decisiones, o tu duda con respecto a mí determine si vas a aceptar o no vas a aceptar mi palabra. Solamente tienes que aceptarla porque yo la estoy diciendo y yo te amo. Y yo lo que quiero es tu bien. Yo lo que quiero es tu beneficio. Yo no quiero tu mal. Yo quiero edificar tu vida, tu casa, tu familia, tu finanza, todo tu ser quiero edificarlo. Entonces te conviene prestar atención a lo que tengo que decirte, pero no solamente que prestes atención,
sino que también me obedezcas. Y lo pongas por obra. Porque el actuar es tres pasos. Primero escucho, decido obedecer y ejecuto lo que he decidido obedecer. Porque con Dios no es igual que ocurre en la tierra. ¿Ok? Un jefe te dice, oye, tienes que llevar esta mercancía a tal lugar. Sí, señor, no se preocupe. Espéralo. Me va a tener que esperar sentado porque yo no voy a llevar nada para ninguna parte. Entonces sí escuchó la orden, pero no le prestó atención ni había en su corazón la voluntad de obedecer. Entonces sí quiero llevar la mercancía, pero no puedo. Entonces no es un problema de que escuche ni de voluntad. Él quiere, pero no puede. Pero en el caso del Señor, Él quiere que lo escuchemos. Él quiere que nuestra voluntad esté de acuerdo con lo que Él nos está señalando y Él quiere que lo pongamos por obra. La obediencia con Dios es perfecta. Y vamos a tener dudas, se vale tener dudas. Y nos vamos a sentir inseguros, se vale sentir inseguridad. Pero por eso es que tenemos que fortalecernos en fe, porque tenemos que reconocer que quien nos lo está diciendo es el único ser en el universo que realmente nos ama. Aleluya, y que ha dado pruebas de su amor a favor de nosotros. Y si Él lo está diciendo, yo voy a hacer lo que ese ser que me ama, a pesar de lo maldito y lo pecador y lo vil que he sido, me ha sugerido. Porque yo sé que si me ama es porque quiere mi bien. Y reconozco que he vivido mi vida pensando que estaba bien, pero he llegado a la conclusión de que no, estoy mal. Y que necesito la dirección de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que pongámonos de pie y quedémonos con este mensaje, con esta reflexión de hoy miércoles. La necesidad de atender la voz del Señor, la necesidad de esforzarnos por obedecerle y la necesidad de poner por obra lo que Él nos dice en su palabra. Tenemos que vencer nuestro orgullo. Por eso es que cuando oramos, nosotros tenemos que orar en un sentido para que nuestra vida se alinee a la voluntad de Dios. Y a veces oramos y decimos, Señor, yo quiero que mi vida se alinee a la tuya, que mis pensamientos sean como tus pensamientos y mi corazón sea conforme a tu corazón. Y el Señor nos escucha, sí, está bien. Pero no escucho que hayas dicho, Señor, desarraiga de mí mi orgullo, desarraiga de mí mi egoísmo. Oh Padre, desarraiga de mí mi falta de fe y confianza en ti. Quiero ser una persona humilde delante de tu presencia. Quiero ser una persona entendida en tu palabra. Y quiero tener el corazón generoso que tienes tú por cuanto has sido generoso conmigo, que no merecía nada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando oramos en ese sentido es que estamos removiendo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente que nos impide atender la voz del Señor. Y Dios en su maravillosa misericordia, aún en este tiempo, también nos habla de manera audible. Y para hablarnos de manera audible, entonces Él constituyó 5 ministerios que tenían la responsabilidad de comunicarnos la voz de Dios a nosotros. Por eso puso apóstoles, por eso puso pastores, por eso puso profetas, por eso puso evangelistas y por eso puso maestros. Que no hacen más que ser la voz de Dios para guiarnos a nosotros con respecto a nuestra vida. Y para saber qué es la voz de Dios, usted no se caiga con lo primero que le dice ni un pastor, ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista y ningún maestro. Usted todo confróntelo con la palabra del Señor. ¿Ok? Porque si alguien le dice que usted tiene que caminar de aquí en adelante con un tacón alto y un tacón bajo, usted primeramente se mira al espejo y se pregunta, ¿me llamo Ezequiela o Ezequiel? No. Entonces, si usted no se llama de esa manera, usted no tiene que caminar durante un año con un tacón alto y un tacón bajo. ¿Ok? Entonces, es locura lo que le están proponiendo. Siempre el Señor nos va a proponer cosas coherentes y con un propósito de edificación para nuestra vida o para la vida de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar para sellar esta palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Y la responsabilidad ya es nuestra. Amén. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en este tiempo. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que estamos en las redes sociales, a cada uno de los que
compartiremos este mensaje y esta reflexión de esta noche, de este miércoles, Dios, a que cambiemos, Señor. Señor, destruye y desarraiga nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra altivez. Aquello que nos hace sentirnos autosuficientes, aquello que nos hace sentirnos con una vida independiente de ti, Señor. Que podemos decidir y guiarnos por nuestro propio criterio, Señor, y por nuestra propia sabiduría. Y enséñanos a ser humildes. Humildes para aceptar tu palabra y reconocer que la mía, que tu voluntad es buena y agradable y perfecta.